Mm, listo. Acá. Bueno, Dios les bendiga. Acá veo a Santiago, algunos que están ya conectados. Vamos a continuar. Recuerden que hemos venido trabajando estos temas de posencuentro, gracias al Señor. Entonces hoy nos corresponde, por la gracia de Dios, acompañarles y ver unos temas ya para ir finalizando este proceso con todos ustedes. Entonces, si tienes ahí con que también tomar apuntes y quizás también tu Biblia ahí a la mano para que podamos estar consultando lo que, lo que vamos a estar hablando. ¿Listo? Entonces, vamos a tocar este tema importante. Recuerde que nosotros empezamos un proceso con el encuentro. Entonces, se abordaron temas muy importantes de nuestra fe cristiana. César, no te está escuchando Santiago. Santiago, ¿no me escucha? No te entiendo. Es que Santiago dijo, no los escucho en Meet. ¿Y tú me escuchas? No. Sí, Entonces no sé no sé cómo hacerle. que se va a conectar por Zoom. Ah, bueno. Sí, porque no sabría por qué no le, si tú me escuchas, no sabría por qué él no está escuchando. Listo. Vamos a hablar entonces, mira, mientras se va conectando él otra vez. No sé si hay alguien más, André, en la llamada. No. Bueno, pero esto va a quedar grabado, entonces vamos a continuar, ¿cierto? Mario está diciendo. Sí, sí, señor. La idea es que creo que él dijo que iba a grabar, pero la idea es que se está grabando. Listo, entonces continuamos para que no se dañe la grabación. Listo, entonces vamos a tocar el tema. El tema de hoy es nuestra vida como cristiano, nuestra vida social de una forma equilibrada. Sí, entonces nosotros cuando llegamos a nuestro encuentro, pues tuvimos un encuentro, pues como lo dice la palabra, con nuestro Señor. Y ahí empezó como un caminar con Dios, un caminar con el Señor Jesucristo. Y vamos a hablar acerca de cómo poder llevar una vida después de ese encuentro con Dios, una vida equilibrada en todos los aspectos, de acuerdo a cómo podemos verlo con un ejemplo precisamente con nuestro Señor Jesús. Entonces, pues uno de los aspectos que determina nuestro futuro es saber manejar nuestro presente. Dice, y para ello pues es fundamental establecer nuestras prioridades y pues para eso poder tener un desarrollo y un crecimiento en nuestra fe cristiana. Entonces vamos a mirar un pasaje en las Escrituras que está en Lucas 2:52, que es prácticamente es uno de los, es el eje, el versículo central que vamos a estar manejando y que vamos a estar viendo en esta tarde sobre este tema de nuestra vida cristiana de una forma equilibrada, sin tener, digamos, unos desbalances que nos puedan traer consecuencias negativas. Entonces el pasaje en Lucas 2:52 dice de la siguiente forma, dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Listo? Entonces acá queremos tomar como nuestro ejemplo a seguir, como lo debe ser, nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Acá este versículo se está refiriendo exclusivamente a Jesucristo. ¿Sí? Se está refiriendo a Él. Entonces resumámoslo y dice que Jesús crecía en sabiduría. Y ese es el primer aspecto que queremos que consideremos en esta tarde con respecto a nuestra vida equilibrada. Entonces, o sea, nuestro aspecto intelectual, ¿sí? O sea, nuestro intelecto, nuestro pensamiento, nuestras capacidades de pensar, de procesar pensamientos y de tener, pues, inteligencia, de tener sabiduría. Entonces dice que Jesús crecía en sabiduría. Entonces, ¿a qué se refiere este tema de la sabiduría? La sabiduría se refiere precisamente a un tema
de conocimiento, de alcanzar destrezas, de tener pensamientos. La Biblia también llama a la sabiduría de acuerdo a nuestra forma de comportarnos, ¿sí? ¿Cómo me desarrollo yo delante de los demás con un corazón puro delante de Dios? ¿Qué quiere decir eso? Que de acuerdo a yo me conducta correctamente, eso me hace una persona sabia, ¿cierto? Y Jesús dice que él crecía en sabiduría. Entonces, la primera área que nosotros queremos enfocar, lo repito, es el área intelectual, ¿sí? Como cristianos, es importante nosotros desarrollar nuestro intelecto, nuestra inteligencia, nuestra sabiduría. Hace un tiempo habían pensamientos quizás en los ámbitos cristianos en donde de pronto se pensaba que las personas no deberían ir a la universidad y no deberían prepararse porque las universidades son del mundo, ¿sí? Entonces, pues si yo me aparto de ese ambiente secular que no hablan de Dios, sería lo mejor, pensaban algunas personas, pero no están, pues sí creo que están un poco equivocadas con respecto a lo que enseña la Biblia, porque la Biblia nos enseña a ser personas capaces, a ser personas con desarrollar pues nuestras capacidades. Entonces, lo que nos llama acá más bien es que nosotros que estamos en ese conocimiento, preparándonos, esforzándonos, por supuesto, yendo a una universidad, leyendo libros, esforzándonos por crecer en todas las áreas, específicamente acá hablando, en nuestra área intelectual, ¿sí? Como, digamos, en estos tiempos hay veces se habla de que los colombianos, digamos, no leen mucho, pero nosotros debemos entender que la lectura y todo ese tipo, estos hábitos, pues permite que nosotros desarrollemos ese intelecto y esa inteligencia que se requiere en nuestra vida cristiana. ¿Por qué motivo? Porque a veces se piensa que el cristianismo es para personas que no son inteligentes, ¿sí? Hay veces se piensa que ser cristiano no es para gente que no es inteligente. Y eso es incorrecto, ¿cierto? No sé si Santiago, que está ahí, los que estamos acá conectados, si pensemos eso, que el cristianismo es para personas que no son inteligentes. Yo pienso que no, ¿cierto? Creo que ustedes están de acuerdo conmigo. Por eso nosotros debemos desarrollarnos, pensar, capacitarnos, y también la Biblia dice que nosotros debemos dar defensa de nuestra fe o buena respuesta de nuestra fe, porque nuestra fe es inteligente, tiene bases, tiene argumentos y no es irracional, sino más bien es racional. Por ese motivo, cuando nosotros nos preparamos, nos capacitamos, si estudiamos una profesión, si estudiamos una carrera, si nos preparamos en algún área específica, pues que es importante entender que en cada una de las áreas donde Dios nos ponga, podemos ejercer nuestra fe, ¿sí? Nuestra fe no simplemente se desarrolla en una iglesia, no se desarrolla en un círculo pequeño de cristianos, sino nuestra fe se desarrolla intelectualmente también en cada esfera en donde Dios nos ponga. Por eso es importante que nosotros como cristianos desarrollemos esta área, ¿sí? Creo que es claro hasta ahí. No sé si de pronto podamos tener algún comentario, algún aspecto, alguna pregunta con respecto a eso que estamos empezando a comentar. Santiago, específicamente, que nos está acompañando. Y si me está escuchando, de pronto me confirmas, si ya me lograste escuchar. Bueno, parece que todavía no sé. Listo, entonces sigamos. Creo que sí, señor. Ah, perfecto. Listo, gracias, Sandra. La palabra del Señor en Proverbios 13:14 también nos menciona que el perezoso desea y nada alcanza, mas los diligentes serán prosperados. Entonces, de la palabra de Dios está en prepararnos, en ser diligentes, en ser inteligentes, en ser esforzados. ¿Sí? Eso hace parte de nuestra área. ¿Sí? Es muy importante que desarrollemos esta área y queremos hablar de algo equilibrado, ¿cierto? Que no nos podemos enfocar solo en un área, sino que vamos a hablar de otras áreas para que precisamente sea de una forma equilibrada y podamos cumplir los propósitos que Dios tiene con cada uno de nosotros. Entonces, el primer aspecto que estamos viendo es nuestro intelecto. Ser personas intelectuales que leen, que se desarrollan, que son inteligentes y pueden desarrollar su fe en donde Dios los coloque. No porque de pronto tú llegas y estudias un doctorado
una profesión y cuestionan tu fe y entonces vamos a quedar como desarmados porque no sabemos dar respuesta a nuestra fe. Entonces es importante desarrollarnos en este aspecto. El segundo, recuerden que estábamos iniciando leyendo con Lucas 2:52, que decía, y Jesús crecía en sabiduría, y lo que sigue es en estatura. Entonces el segundo aspecto, en estatura, lo queremos relacionar con ese aspecto físico de nosotros, o sea, nuestro cuerpo, ¿sí? Nuestro cuerpo. Hay personas, no es simplemente que crecían en estatura, o sea que si yo soy bajito, es porque no crecí mucho y estoy mal, no, pues Dios lo hace a cada uno como es, unos más altos, otros más bajitos, pero lo que quiere decir el versículo acá es que él tenía un crecimiento natural, ¿cierto? Un crecimiento natural en estatura. ¿Y eso a qué conlleva y qué queremos hacer relación con este aspecto? Pues que nuestro cuerpo, dice la Biblia, que es templo del Espíritu Santo. ¿Y qué quiere decir eso? Que si es templo del Espíritu Santo es porque el Espíritu Santo vive en mí, en mi cuerpo, en ese cuerpo mortal que yo tengo. Esos ojitos, esa carita, ese pelito, todo eso que Dios me ha dado, en ese cuerpo, ¿quién soy yo? Ahí vive el Espíritu Santo de Dios. Por ende, yo debo saberlo administrar y saberlo cuidar. ¿Sí? Entonces Dios nos ha dado un cuerpo para administrarlo y para cuidarlo, ¿sí? Y también para el disfrute de algunas cosas, ¿cierto? Porque con el cuerpo podemos comer, podemos dormir, podemos jugar, divertirnos, reírnos, pero debemos hacerlo de una forma también, como lo estamos hablando, de una forma equilibrada. ¿A qué me refiero? Equilibradas porque pues a muchos nos gusta obviamente la comida desde muy pequeños. Lo que normalmente hacemos con nuestro cuerpo para que crezca es comer, ¿cierto? Pero hacerlo de una forma equilibrada es saber comer, porque no sé si usted ha escuchado o hemos escuchado respecto a la gula, ¿sí? ¿Alguien sabe lo de la gula? Sí, ¿cierto? Lo hemos escuchado. ¿Y qué es la gula? Literalmente la gula es comer desaforadamente, es ser exagerado con la comida, es pasar los límites y eso que trae, pues unas complicaciones en nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces lo que debemos hacer nosotros es tener buenos hábitos de ejercicio, de comida, de descanso, de recreación, ¿sí? No porque ahora somos cristianos, entonces no tenemos espacio para recrearnos o para ser felices o para divertirnos. Creo que eso no es así, ¿cierto? El espacio para descansar, para divertirnos, para hacer ejercicio, para comer, deben ser relevantes en nosotros porque somos templo del Espíritu Santo y debemos cuidar de lo que Dios nos ha dado. Somos administradores de este cuerpo, ¿cierto? Entonces es importante que lo hagamos así, ¿cierto? El exceso de la comida, pues trae cosas incorrectas, ¿cierto? Hemos escuchado y que las gaseosas, por ejemplo, no son buenas, ¿sí? ¿Y a quién no le gusta una gaseosa? Pues eso es difícil, ¿no? Porque de pronto uno dice, no, yo la evito, ¿sí? Pero que uno diga, no me gusta, es difícil, porque sí nos gusta, porque es dulce, porque refresca, porque la hacen precisamente de la forma, pues para que a las personas les guste. Pero ¿qué pasa? Cuando tú llevas al exceso una gaseosa, pues a tu cuerpo le va a traer complicaciones, ¿sí? Y muchos ejemplos, ustedes sabrán mucho de la comida chatarra y muchos otros ejemplos, ¿cierto? O no dormir bien, eso también trae muchas cosas. O estar muy estresado siempre, que todo te estresa, que todo eso perjudica a nuestro cuerpo y puede llegar a perjudicar otras áreas, ¿sí? ¿Qué pasa? Que cuando yo descuido un área, puede afectar las otras áreas. Entonces estamos hablando ahora del área intelectual primero y ahora hablamos de nuestra área corporal, ¿cierto? Nuestro cuerpo. Si yo descuido una área, puede afectar la otra y así sucesivamente, y porque vamos a seguir hablando acerca de otras dos áreas que queremos que tengamos en cuenta en nuestro desarrollo como cristianos que no podemos descuidarlas. Entonces, volvemos al versículo, lo recalco, el que dice, y Jesús crecía en sabiduría, entonces en el intelecto, en estatura, o sea, en el cuidado del cuerpo, en el desarrollo corporal, y en gracia para con Dios. Entonces, ¿cuál creen que es este tercer aspecto? Pues es el aspecto espiritual, ¿cierto? Nuestro aspecto espiritual. Y Jesús crecía en gracia con Dios. Entonces, una de las cosas que trae más bendición a nosotros como cristianos y seres humanos es poder realizar ese crecimiento en el conocimiento de Dios. Es poder encontrarnos con ese Dios
desarrollarnos, conocerlo, amarlo y descubrirlo cada día más. Es entender que Dios es real, que me ama y que tiene un propósito, pero importante que yo me puedo relacionar con Él. Ese crecimiento espiritual es una relación íntima con Dios, que se desarrolla en el día a día, ¿sí? No, no es algo instantáneo como una, digamos, como el genio, ¿sí? De la lámpara que se frota y sale el genio y eso es algo así mágico, sino que el crecimiento espiritual también se desarrolla desde el día a día en mi relación, pues precisamente con el Señor, ¿cierto? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo yo me relaciono con Dios? Primero, cuando enfoco mis pensamientos, ¿cierto? Después de que tuve mi encuentro con el Señor, que tuve mi encuentro, tuve tiempo especial con Dios, ahora mis pensamientos van direccionados al Señor. Antes yo pensaba en otras cosas. Antes mis motivaciones o mis enfoques en mi mente eran quizás otros, pero ahora yo empiezo a enfocar mis pensamientos en los propósitos de Dios, en Dios mismo, y empiezo a tomar hábitos relacionados con mi fe cristiana, con mi desarrollo con el Señor, hábitos como la lectura de la palabra de Dios, ¿sí? Que quizás es muy extensa cuando la vemos por primera vez, pero cuando la empezamos a leer quizás vemos, no, es posible y vamos a empezar libro por libro. Recuerden, son 66 libros, ¿cierto? Podemos pedir instrucción a las personas que están mentoreándome, decir cuál es ese libro que yo voy a leer, si lo puedo leer con alguien también, empezar a leer la palabra de Dios. ¿Cómo puedo también yo tener un contacto cercano con el Señor empezando a abrir mi corazón? ¿Sí? Que se puede llamar también una oración, abrir mi corazón y expresarle lo que siento a Dios con mi boca, con mi voz, abrir mis pensamientos, mi boca y tener pues una relación íntima con el Señor, ¿sí? Ese en cuanto a nuestro crecimiento espiritual. ¿Qué podemos decir más de ello? La adoración. La adoración hace que yo me acerque mucho más a Dios. Creo que son temas que hemos hablado, cómo la adoración hace que nosotros nos unamos con el Señor. O sea, tener música que me permite conectarme con Dios. La adoración quizás no va a ser solo música, pero recuerden que la música trae un ambiente en el ser humano y en nosotros que nos acciona ya para lo bueno o para lo malo. Porque si yo escucho música que no me habla de Dios, o música que de pronto está hablando vulgaridades, o música que está evocando a la sexualidad, a la muerte, pues no me va a acercar a Dios, por supuesto, ¿cierto? Pero si yo coloco música que de pronto me empieza a inspirar, a concentrarme en Dios, a orar, a tener tiempos de expresarle a Dios eso que yo siento, que me puedo surgir de mi corazón, pues eso es muy fundamental en mi relación con Dios. Entonces la música es fundamental, la palabra de Dios, la oración y por supuesto estar conectados con la iglesia, con las casas de paz, con los hermanos en Cristo, que vamos a hablar un poquito más en el aspecto siguiente. Entonces son 4 aspectos, recuerden el primero que mencionamos, entonces el versículo de Jesús crecía en sabiduría, ¿cierto? Nuestro intelecto, en estatura, nuestro cuerpo, en gracia para con Dios, en nuestra relación, ¿cierto? Nuestra área espiritual, o sea, dice, y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces, ese último aspecto social, ¿sí? Nuestra área social, pues es vital, ¿cierto? Porque también la Biblia en Génesis 2:18 dice la palabra de Dios, dice que no es bueno que el hombre esté solo. Y si Dios dice que algo no es bueno, hay que ponerle cuidado. ¿Por qué motivo? Porque si recordamos cuando empezó el Génesis y cuando empezó la creación, Dios iba creando, iba hablando, iba haciendo las cosas y muchas veces decía que era bueno y Dios vio que eso era bueno y Dios vio que eso era bueno y nos creó a nosotros a su imagen y semejanza y vio que éramos buenos, que lo que hizo era muy bueno, que éramos lo máximo de su creación. Entonces todo lo que hacía Dios era bueno. Pero cuando Dios después vio algo, hizo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios hizo al ser humano para relacionarse con los demás, para no aislarse y para no estar allá como apartado de la sociedad. Lo que, por ejemplo, a veces nos recalcó, nos ayudó un poco lo de la pandemia, porque la pandemia nos aisló de las demás personas. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que ahora uno estaba muy solo
muy solo, y eso trajo consecuencias a muchas personas. ¿Por qué? Porque trae consecuencias porque Dios nos creó como seres relacionales, ¿sí? Es algo que está dentro de nosotros. Entonces, esa parte social es importante que nosotros la sepamos desarrollar. Ahorita cuando nosotros fuimos al encuentro, hay que aprender a ver cómo ahora vemos este nuevo mundo desde un aspecto cristiano. Porque muy seguramente ahora, al tú relacionarte como cristiano, al tú decir yo soy cristiano, pues vas a tener quizás algunos comentarios que antes no tenías de las demás personas. Comentarios como, como que te lavaron el cerebro, o comentarios como, usted es que está tonto, usted es loco, es que porque ahora no hace eso, porque no hace lo otro, o porque está pensando así, ¿sí? Pensando diferente a los demás, o vas a tener como unos contraataques argumentales contra ti por el hecho de decir que eres cristiano. Entonces debemos saber desarrollar esos aspectos ahora. ¿Cómo hacerlo? Entender que tenemos convicción en lo que creemos, ¿sí? Tenemos que tener convicción y serenidad en lo que somos ahora en Cristo. Si a mí me atacan por mi fe, yo no debo ponerme bravo y molesto y gruñir y atacar a los demás, sino entender que es porque ellos no han descubierto lo que es la vida cristiana. Entonces debo ser misericordiosos con los demás, más bien, ¿cierto? Y entender que ellos no han alcanzado la luz o la respuesta de parte de Dios, lo que hemos alcanzado nosotros. Entonces, lo que debemos es tener convicción, que si alguien me hace algún bullying, en esas palabras que conocemos hoy, o algún comentario, no debemos achicopalarnos o no debemos como avergonzarnos o decir, uy, no, yo como que más bien no digo que soy cristiano, o más bien como que estoy calladito. No debemos es tener convicción, ¿sí? Decir con convicción y con certeza, yo creo en Jesucristo, yo estoy convencido de lo que he creído y por ende no me afecta lo que me digan, así me lo sigan diciendo, ¿sí? Y cuando las personas ven que a mí no me afecta y yo tengo convicción, pues van a dejar de molestarme, sencillamente, ¿sí? No van a cumplir con su cometido, sino más bien yo voy a desarrollar una fe en convicción y en certeza de lo que tengo, ¿cierto? Entonces, otro aspecto para que eso no me afecte es, debo que preocuparme por agradar a Dios, ¿sí? Principalmente y no a los hombres. Entonces, el hecho de que ya de pronto algunas personas no me acepten por el hecho de ser cristiano, que puede llegar a pasar en nuestras vidas, no debe ser causal de que yo diga, uy, no, mejor me aparto de la iglesia o mejor esto como que está muy difícil porque, no, al contrario, es más bien decir con convicción, yo quiero desagradar a Dios. Si yo dejo de algunos hábitos normales en este mundo, que para muchas personas son normales y para el cristiano no, no voy a dejar que las personas que me digan usted por qué lo deja de hacer, no voy a dejar que eso me afecte, sino más bien yo quiero desagradar a Dios. Yo quiero es que el Señor se sienta agradado de lo que yo soy ahora después de que me he encontrado con Él, después de que he tenido ese nuevo nacimiento en Jesús, ¿sí? Entonces, eso puede llegar a pasar mucho en nuestro contexto de escuela, de universidad, de estudio, en nuestra misma familia. Pueden haber ataques, comentarios, pero necesitamos entender que vamos a desagradar a Dios, ¿sí? Y en últimas, el que nos va a dar la victoria y nos va a dar las respuestas correctas, pues es el mismo Dios, ¿cierto? Entonces, ese aspecto social debemos empezar a aprenderlo a llevar, ¿sí? No sentirme rechazado, sino más bien entender que las personas no entienden lo que ha pasado ahora en mi vida y debo hacérselos entender con mi buena conducta para que yo pueda desarrollarme tranquilamente con mi fe en el Señor, ¿cierto? Debemos entender que tenemos una posición ahora como hijos de Dios. Entonces, cuando te atacan, es porque quizás el enemigo también quiere atacar tu fe, ¿sí? Quiere destruir tu fe, pero debemos entender que somos hijos de Dios, ¿sí? Debemos comprender que ahora hemos nacido de nuevo, que según la Biblia dice que a los que creyeren y confiesen su nombre, todos el Señor nos hará, ¿sí? Nos dará la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y al ser hijos de Dios, ¿qué pasa? Pues que pueden venir ataques del enemigo, ¿sí? Ataques en la mente, ataques de burlas, ataques de muchos aspectos, pero necesitamos entender que estamos en un aspecto social, con personas que no entienden eso y que quieren de pronto apagar nuestra fe y debemos aprender a convivir con ello
y a vencer estas situaciones. Eso es importante. Y algo vital que podemos contrarrestar eso es empezar a tener un nuevo grupo. No que mis amigos que tengo ahorita estén mal, ¿sí? No que mis amigos que tengo en el momento cuando yo fui al encuentro, ellos son lo peor. Lo que debo hacer es que ahora tengo que buscar amigos que se identifiquen con mi fe. Y esos amigos que no se identifican con mi fe, con mi testimonio, con mi palabra, con lo que yo les pueda decir de parte de Dios, ellos pueden llegar también al conocimiento del Señor. Pero importante, nosotros debemos en ese aspecto social cubrirnos y conocer personas con nuestra misma fe. Hacernos amigos de muchachos quizás de la iglesia que den buen testimonio, que sean muchachos que aman al Señor, y hacer ese grupo de amigos con una intención de crecer en la fe, precisamente, ¿cierto? Entonces, conformar amigos y tener esa relación de amistad con personas que se identifican en lo que creemos, ¿cierto? Y como les digo, pues sumar, digamos, esos esfuerzos para que los amigos que tenemos ahorita, que no creen, pues que lleguen al conocimiento de Dios. Sí, ese es nuestro esfuerzo que debemos hacer en ese aspecto social, ¿cierto? Entonces decía el versículo que el Señor crecía en sabiduría, ¿cierto? ¿Cierto? En estatura, en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. Entonces, que mi testimonio sea un ejemplo para los demás de que seguir a Dios vale la pena, ¿sí? Que realmente es emocionante y que es lo mejor y que es la mejor decisión seguir a Cristo. No que de pronto yo en algún momento quise tomar la fe y me argumentaron o me dijeron algo y yo retrocedí y eso hace que más bien como que no, el cristianismo no es importante. Al contrario, yo debo demostrar con mi propia vida, con ese cambio que estoy recibiendo, que he recibido de parte de Dios, demostrarle a los demás que vale la pena ser cristiano, ¿cierto? Compartir con sabiduría, con inteligencia nuestra fe, ¿cierto? Y tener una vida pues de ejemplo, de oración y de cambio. Y pues digamos ya para ir terminando, digamos que tener una vida que irradie la vida de Cristo, ¿sí? ¿Qué pasaba con Jesús? Jesús, muchos de los que lo escuchaban a él, se impresionaban y decían, venga, este hombre habla como quien tiene autoridad, ¿sí? No como los fariseos, por decirlo así. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente en todo su desarrollo y en todo su crecimiento en las 4 áreas que estamos viendo, él tenía autoridad, ¿sí? Él era una persona con autoridad y las personas lo podían ver. Entonces el llamado final es que nosotros nos capacitemos como cristianos, que seamos personas que somos inteligentes, que el cristianismo no es para simplemente los abuelitos, sino para los inteligentes y para dar buena respuesta de una fe que tiene muchas bases, ¿sí? Nuestra fe tiene mucha certeza, muchas bases y mucho fundamento. Nos es un llamado a tener una vida de equilibrio en nuestro desarrollo corporal, en nuestra relación con Dios, en los aspectos que estuvimos mencionando, y en nuestro desarrollo social con las demás personas. En conclusión y termino, como dice el versículo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y ama también al prójimo, ¿cierto? Ama al Señor tu Dios y ama al prójimo como a ti mismo, ¿cierto? Entonces, si amamos a Dios y amamos al prójimo, podemos tener esos equilibrios en cada una de nuestras áreas también y poder llevar esa fe que el Señor nos está pidiendo que llevemos a los demás, que compartamos el Evangelio y que equilibradamente tengamos esta nueva vida que hemos recibido de parte de Dios. En el nombre de Jesús, gracias a Dios. Eso es. No sé si alguien ya para finalizar, oramos para terminar. No sé si Sofía, que está ahí, o Santiago, tiene algún comentario. Y ya estamos terminando para darle paso al último tema que vamos a tocar. ¿Algún comentario, Santi, Sofi? ¿Alguien quiere decir algo?
preguntas por el chat también. Yo no, dice Santiago, gracias, Santi. Y listo, gracias, Sofi también y Santiago, perfecto. Listo. Entonces vamos a orar para terminar y poniendo estas áreas delante de Dios, ¿sí? Recuerden, poniendo estas áreas delante de Dios para que el Señor nos sea guiando y ayudando en todo. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque hoy tú, por tu palabra, nos enseñas que tú crecías, Señor, en sabiduría, que tú crecías, Señor, en estatura, que tú crecías en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. Danos esa capacidad en este nuevo proceso que iniciamos en esta vida cristiana y aún cuando ya llevamos varios años, a tener este equilibrio, Señor, a tener el equilibrio, Señor, en cada una de las áreas para que no haya un desbalance y un desbalance pueda afectar las otras áreas y pueda salir yo perjudicado, Señor. Ayúdame, Señor, a tener un equilibrio en estas áreas, a ser intelectual, a capacitarme, Señor, a crecer, a cuidar mi cuerpo, a crecer en gracia contigo, a conocerte más y a tener buenas relaciones con las demás personas. Te damos la gloria a ti, bendito Señor, por este tiempo y te damos toda la gloria, amado Jesús. Amén y amén. Bueno, gracias al Señor, un placer y seguimos con Andrea. Nombre a toda bestia, ave de los cielos y todo ganado, mas no había una ayuda para él. Entonces, ¿qué hizo Dios? Cogió de sus huesos, de su carne y dio a una mujer. Entonces, acá vemos en el verso 24 el primer matrimonio, ¿sí? Porque dijo, dejará el hombre su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Cuando Dios dice una sola carne, significa un contacto, ¿cierto? Un contacto físico, ¿cierto? Y esto significa, pues, que hubo una relación sexual. ¿Listo? Bueno, vamos a ver que Dios quiere también que esperemos y no cedamos a las relaciones sexuales fuera del matrimonio. ¿Ustedes por qué creen que Dios quiere que esperemos? Si Santi puede escribir ahí, yo puedo. Listo, Sofi, dale. Creo que y entonces es ahí cuando tenemos que ponernos en intimidad con nuestra persona y es la correcta, porque si no, pues nos va a hacer mucho daño. Exacto, muy bien, Sofi. Es porque Él no quiere que nuestro corazón le duela, ¿cierto? Y les voy a decir, como vimos en el Génesis 2:23, como ustedes ven ahí en rojito, Él le hizo una varona, no un varón, otro varón no le hizo una varona. Y no sé si es permitido, pero ustedes ven que los órganos sexuales tanto del hombre y la mujer encajan perfectamente, ¿cierto? O sea, Dios lo hizo perfecto, ¿cierto? Y hizo para que ambos estuvieran felices en ese momento de encontrarse, ¿sí? Entonces, Dios no creó a un otro Adán, ¿sí? Sino creó a una mujer. ¿Y qué pasa? Porque las personas, podemos decirlos, les gusta el mismo sexo o tienen muchas cosas que, o sea, que les gusta el mismo sexo, ¿sí? Es porque se olvidaron de Dios, ¿sí? Es porque quieren hacer lo que a ellos les plazca. Ahí dice, ama sin condición, o dice, el amor gana. O sea, mi amor es porque yo siento amar a esa persona y punto, ¿sí? Pero yo a Dios no, lo tengo cero por fuera de mi vida. A mí no me importa Dios. Lady, ¿puede silenciar porfa el micrófono? Es que creo que se está escuchando en Meet. Bueno. Bueno, entonces, bueno, no creo que me escuchó, pero bueno, esas cosas no le agradan a Dios. Y a veces en este tiempo ustedes dirán, ay, pero
ya empezaron a ser religiosos, ya empezaron a, ¿no ven que eso ya es normal? ¿No ven que en las propagandas es normal? ¿Se acuerdan de Noé, chicos? En Noé ya era normal todas estas cosas. Entonces vemos que poco a poco el día del Señor se acerca y en los últimos días se van acercando, porque cada vez esto se vuelve más normal, ¿sí? En mi época, cuando yo era chiquita, yo me acuerdo que no se veía nada de esto, o sea, se veía, pero era muy escondido, ¿sí? Pero si vemos que esto se vuelve tan normal, si el pecado se vuelve normal, si la sexualidad tergiversada, ¿sí? O sea, como distorsionada, se vuelve normal a nuestros ojos, es porque estamos re mal, estamos muy mal y poco a poco se está viendo más cerca la venida de las mujeres. Y sabe que esto nos va a lastimar al final de cuentas, porque puede ser un placer Dani, porque me robé plata. Pues tuve una ventaja porque pude comprarme algo. Uy, hice tal pecado sexual, a masturbación, momentáneo, niños. Pero que después de eso, momentáneo es que pasan por un poquito de tiempo, pero después el enemigo acá te está susurrando de que tú sí eres malo, terrible, y que se dice ser cristiano, ¿sí? Entonces, Dios nos dice primero que pecamos ante Dios. Entonces vamos a ir a 1 Corintios, y yo se los voy a colocar acá. 1 Corintios 6, Corintios 6, ¿listo? Y el 13, no sé si alguien me puede ayudar a leerlo. Está en verde. El 13. Sofi, ¿me ayudas a leerlo? Bueno, dice las viandas para el vientre y el vientre para los viandas, pero tanto el uno destruirán, a las otras destruirán. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y les cuento que ¿ustedes qué creen que es fornicación, muchachos? No sé si Santi nos puede dar en texto algo que como que él piensa que es fornicación. ¿Será que yo desde acá no puedo silenciar a Lady? Yo lo intenté, pero no pude. Listo. Entonces, niños, cuéntenme qué piensan que es fornicación. Díganme para ustedes qué es fornicación. Pues yo lo Dime. dice que considera que las acciones sexuales ilícitas que no Darín, ¿tú no me puedes ayudar a llamar a Mario, a Lady? Porque ahorita ya se está descontrolando el audio. Le quiero ofrecer, pues son sus vacaciones, no se lo puede perder. Buenas, buenas, me falta decorar. Recuerde que gran la confía sus
es nada, huele como amores, fuerza de besar. Ay, perdón. Pero ya, Gracias, Mario. Bueno, muchas gracias, Mario. Estamos escuchando la presentación. Entonces, fornicación, ¿qué es, Sofía? Es que no te escuché, qué pena. Pues yo lo busqué en Google y me apareció como se considera fornicación las acciones sexuales ilícitas que no están bajo el matrimonio o fuera del sí mismo, palabra que se usa en cualquier sentido sobre las relaciones sexuales, ser adúlteros. Listo, muy bien. Entonces, ¿masturbarse es fornicar? Sí, Muy bien. ¿Ver pornografía es fornicación? sí. Exacto. A veces, mire que yo tenía la idea de que fornicación eran las personas que fuera del matrimonio tenían relaciones sexuales, pero Dios me hizo entender que también Andrés, si puedes prender la cámara de Zoom. Ah, ok, perdón, es que como estaba ya tratando de llamar, acá, listo, sí. Entonces, la fornicación es todo acto que a ustedes, ¿listo? Entonces, si ustedes están haciendo cosas que ustedes saben que están teniendo placer sexual, que no está todavía en el matrimonio, están fornicando. Y quiero que sepan bien el pecado, porque a veces ignoramos el pecado y ahí está, ¿sí? Entonces, ¿y saben qué pasa? Imagínense que dice, pero el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Es decir, que este cuerpecito que tenemos nosotros no es de nosotros, es del Señor, ¿sí? Y a veces no entendemos esto, niños. Y Dios, en un otro momento, hace mucho tiempo me hacía entender que cómo sabemos, o sea, nuestro cuerpo tiene que glorificar a Dios, ¿cierto? Nuestras palabras tienen que glorificar a Dios. Si nosotros no estamos glorificando a Dios, algo estamos haciendo mal, ¿sí? Si nosotros estamos viendo cosas que sabemos que no es así, Dios le duele. Al Espíritu Santo, el Espíritu Santo dice que este cuerpecito, o sea, aunque uno diga, pero es que este cuerpecito sí, este cuerpecito hermoso es el templo del Espíritu Santo. Él ya habita aquí. Y ustedes dicen, pero es que yo nunca he sentido que el Espíritu Santo habite en mí. O sea, ¿cómo es que se siente que habite uno el Espíritu Santo? ¿Sí? Porque a veces no es que, imagina, tienes a Dios dentro de tu corazón. O sea, wow, tienen que, eso creo que nos explota el cerebro de que saber que el Espíritu Santo está en nuestro corazón. ¿Por qué ustedes saben que el Espíritu Santo está en su corazón? Por el simple hecho de que estén acá, es porque el Espíritu Santo los ha guiado, porque ustedes quieren conocer más de Dios. ¿Sí? Y porque cada vez que ustedes pecan, ustedes se sienten muy culpables. Y porque ustedes pueden saber que el Espíritu Santo los guía, ya sea con una palabra, ustedes ven algo y dicen, ay, Dios me está hablando por medio de esta predicación, Dios me está, entonces, y si ustedes lo recibieron, dice, yo acepto al Señor Espíritu Santo en mi corazón, es que ya está habitando ahí. A veces no lo percibimos, no percibimos y andamos normalmente, pero Él está acá. Y cada vez que, si ustedes o nosotros, porque no me quiero, hacemos pecados sexuales contra nuestro cuerpo, el Espíritu Santo se duele, se duele. ¿Y qué pasa después de eso? Ahí viene quien viene a decir, a echarnos la culpa.
a ser acusador. ¿Quién viene después de eso? Santi, quisiera que tú me escribieras quién viene a acusarnos, a decir, es que usted pecó. Dinos. Dinos por mensajito. Santi, ¿estás ahí? Bueno, Sofi, ayúdame. ¿Quién viene a acusarnos después de haber cometido el pecado sexual? ¿El diablo? El diablo, el mismo que nos metió ahí, el mismo que nos susurró al oído para que uno estuviera en esos momentos, el mismo vino que nos tentó y pues uno no tenía por ejemplo, ese dominio propio. No es necesario dominar la carne, no que la carne lo domine a uno, ¿sí? Entonces, ese mismo viene después de unos instantes que lo tentó y uno no estuvo bien fundamentado y no venció y cayó, viene a decirle, ¿y usted va a ir a la iglesia? Y así, pero mentiroso el diablo porque nosotros tenemos a un Dios que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Así que, sí, niños, si ustedes han caído en este pecado, si hemos caído en este pecado, digámosle a Dios, perdónanos. Y tú dices en tu palabra que tú eres fiel y justo para perdonar mis pecados. Y dice que Él murió por esos pecados, ¿sí? Él murió por esos pecados, por cada vez que nosotros cometemos un acto sexual, Él pagó el precio, ¿sí? Y decimos que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y Dios dice que si nosotros ya le pedimos perdón, ya somos perdonados. No es que, ay, yo pequé y siempre ahí, porque el enemigo también quiere que uno ahí esté todo el tiempo condenado, 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 condenado. No, una vez confesados los pecados y pidiéndole a Dios, Dios es nuestro abogado, Jesucristo. Entonces Jesucristo se pone al frente. Sí, Andrea pecó, por ejemplo, sexualmente, pero entonces yo le digo, Dios, perdóname, perdóname, no quiero volver a hacerlo, ayúdame, trae el dominio propio, no me permitas que el enemigo cause esto. Y les digo una cosa que es importantísima, no dejen que las cosas pasen, es decir, que me gusta esta niña y la niña, hola, ¿cómo estás? O el niño, hola, entonces nos hablamos una vez, no pasó nada una vez, pero la segunda, la tercera, y dejamos que las cosas pasen. No, 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 aléjense. Antes de que sea más difícil alejarse, aléjense en el primer instante que ustedes digan, esto es que está como raro, esto yo sé que no es de Dios. Aléjense, mire, van a evitar tantos dolores de corazón que ustedes no saben cuántos van a evitar, ¿sí? Entonces, imagínate que voy a contarles un caso que había un señor era muy tímido y entonces pasó, antes de que hubiera internet, antes de que hubiera de todo, pasó, y eso fue en vía real, encontró una revista de pornografía en un basurero. Antes era así, ¿sí? Entonces la cogió, la observó y entonces de ahí se convirtió en un adicto de la pornografía. Y como no era capaz de hablarle a una muchacha, conquistarle, casarse con ella, ¿qué hizo? Pues comenzó a masturbarse, ¿sí? Y entonces, después de eso, o sea, el pecado nos sacia. Dios dice que, bueno, en la palabra de Dios dice que cuando el pecado que produce muerte, o sea, el pecado no se queda ahí. Dice, yo quiero hundirlo más a esta persona. ¿Y qué hace? Pues lo hundió más a esta persona que él empezó a violar jovencitas y mujeres y luego a asesinarlas. Finalmente lo apresaron después de haber matado a 16 de ellas. Entonces, el pecado es muy sutil, niños, es muy, muy, muy sutil. O sea, por eso ustedes, cuando ustedes vean algo extraño, así ni siquiera extraño, así ustedes sepan, no, su corazón, o sea, Dios, el Espíritu Santo le dice a uno, venga, esta conversación como que está rara, aléjese, ¿sí? Pero ahí un susurro de pero si usted no le presta atención, usted se va a meter más, después se va a meter más y más y le va a ser más difícil. Una pregunta, ¿a qué hora se acaba? Es que 10 minutos salgo a casa de mi abuela. En 10 minutos. Ah, listo.
Si quieres, en 4 minutos. Entonces, bueno, trae cosas negativas a nuestra vida. Entonces, ok, gracias. Listo, en 4 minutos ya acabamos. Imagínense que el rey David era un rey de acuerdo al corazón de Dios, pero entonces este rey se metió con una muchacha casada y después mató al esposo, ¿sí? Después de que crecieron sus hijos, él tuvo muchas esposas, uno de sus hijos se enamoró de una hermana y eso no se puede hacer. Y imagínense que hasta abusó de ella. Pues el otro hermano se dio cuenta que el hermano había violado a su hermana y lo persiguió hasta matarla. Imagínense todo el rollo que sucedió porque David no se quedó con una mujer, empezó a buscar muchas y mire, después de mucho tiempo, a veces las circunstancias no pasan en un solo momento, sino mucho tiempo. Hay gente, yo conozco una muchacha que tiene unas enfermedades por allá, ¿sí? En la área sexual, en la vagina. Hay hombres que también tienen enfermedades, ¿sí? Por andar con una, con otra, ¿listo? ¿Cómo evitar las relaciones sexuales ilícitas? Es muy importante, chicos, que ustedes nunca se separen de Dios. Así, tal vez ustedes hayan cometido este acto. Lo mejor que ustedes pueden hacer es acercarse a Dios. Lo peor que ustedes pueden hacer es alejarse de Dios. Dios es un Dios amoroso. Dios es el único que los puede restaurar y librar de esos pecados sexuales, ¿sí? Y sabemos que estamos plagados. Y ustedes saben que lo que digo es verdad. Estamos plagados de sexualidad por donde queramos. En la música, en Netflix. En Netflix a mí casi no me gusta ver Netflix porque a veces algunas películas son chéveres, pero sale la escena sexual ahí y uno es, ay, no. Entonces yo evito ver Netflix y esas cosas porque a veces uno quiere ver la serie chévere, pero se distorsiona esa serie a veces. Y prepararse para enfrentar la tentación, ¿sí? Entonces, debemos, por eso, como les digo, cada vez que ustedes sientan, no permita que las cosas se metan más para allá. Si ustedes ven, ay, es que me gusta tanto, ay, pero es que él me dice que la pruebita de amor, o si me quiere, ay, oye, eso es de antiguos, no tener relaciones sexuales, todo el mundo tiene relaciones sexuales, ¿qué te pasa? Entonces yo me voy a buscar a tu amiga para que estemos con ella. No, pues que se busque a la amiga, pero no me va a dañar a mí mi corazón, no les va a dañar a ustedes. Y el hombre dice, los amigos dirán, ay, pero ¿cuántos, todos acá no somos vírgenes para las mujeres, pero usted que es hombre? No, también los hombres se deben guardar. ¿Por qué? Porque ustedes también tienen un corazón y ustedes también en esas relaciones sexuales también les duele el corazón y también hacen cosas que, o sea, como que nos lastimamos, ¿sí? Entonces vamos a orar por esto y, y le vamos a pedir al Señor que nos ayude, ¿sí? Entonces ya para terminar, Santiago, vamos a orar. Y no sé si tienen algún comentario, Santiago tiene uno, Sofía tiene uno y ya dejamos ahí y oramos. Sofi, ¿tienes un comentario? ¿No? ¿Sí? No. ¿Y Santiago, tienes un comentario? No, señora. André, ¿podrías mirar lo que te escribí? Ah, entonces dice, listo. Entonces, bueno, es muy importante que nos guardemos de todas esas cosas, de no mirar y otra cosa, y gracias de pronto a Sofi, cuando estemos en pecados sexuales, chicos, eh, ustedes tienen un mentor de casa de paz. Consulten
y no importa que ustedes puedan sentir cuenta, no me dicen, por ejemplo, si Sofi o cuente, ¿sí? Entonces esa es la idea, ustedes no están solos, ustedes tienen un equipo que estamos con nosotros, que si ustedes tienen pecados sexuales, coméntenlo en los de la iglesia, no, sabemos que todos enfrentamos cosas difíciles y ninguno es perfecto, los líderes, para ayudarlos a pasar esto. Entonces, yo creo que ya deberíamos orar. Espíritu Santo, sé tú grabándoles en cada corazón, permite que guardemos nuestro cuerpo, crezcamos en inteligencia, crezcamos en nuestras habilidades, crezcamos en sabiduría, crezcamos socialmente, porque tú no nos quieres solos, Señor, pero también crezcamos en guardarnos sexualmente. Sé que este mundo está plagado de cosas sexuales, pero nosotros somos apartados, Señor, porque tú quieres lo mejor, Señor. No permitas que seamos como cualquier otros muchachos que se dejan llevar por la corriente y después esos muchachos todos dolidos, todos desenfrenados en cosas que no deben ser, Señor, y desperdiciar la oportunidad, Señor, de ser bendecidos por el matrimonio, Señor, por las cosas que tú haces, Señor. Señor, yo pido fortaleza espiritual para estos dos muchachos, Señor, y que este mensaje se les grabe en la mente y en el corazón para que ellos la puedan aplicar, tanto la enseñanza de César, Señor, de fortalecernos en todas las áreas y crecer, Señor, porque tú nos quieres ver